Se da inicio a la jornada aniversario, 15 años de trayectoria, logros y desafíos judiciales en materia de violencia familiar y de género de la provincia de Salta, organizadas por el Poder Judicial de Salta. Con motivo de conmemorarse 10 años de la creación del Fuero de Violencia Familiar y de Género y la sanción de la Ley 7888, que regula el procedimiento de protección contra la violencia de género, así como 15 años de la creación por la Corte de Justicia de Salta de la Oficina de Violencia Familiar, OVIF, en el marco del Acta Compromiso para la Atención Internacional de la Violencia Doméstica, aprobada mediante acordada número 10.399. Estas jornadas han sido declaradas de interés legislativo por la Cámara de Senadores de la provincia de Salta mediante resolución número 287/25. Acto seguido, hará uso de la palabra la señora vicepresidenta segunda de la Corte de Justicia y supervisora de las oficinas de violencia familiar y de género, doctora Adriana Rodríguez Faraldo. Bueno, señoras, señores, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que pudieron llegar hasta aquí, a quienes nos siguen desde el interior y desde fuera de la provincia por streaming, a quienes van a participar a través de Zoom de esta actividad, a quienes representan a distintos organismos y áreas estatales. Yo solo voy a tomarme 2 segunditos de toda esta actividad académica organizada tan prolijamente por la Escuela de la Magistratura como nos tiene acostumbrados ya, gracias a todo el equipo, para decirles que este momento se ha destinado, tiene por objeto honrar el trabajo de las personas que a partir de un hecho muy triste que aconteció en el año 2004, que fue el fallecimiento de Rosana Alderete, se abocaron a la tarea de prevención y lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. Hoy hablamos de violencia familiar, violencia de género, pero en definitiva es ese el tema que nos congrega. Y en este punto quiero también destacar la enorme actitud de participar del papá de otra víctima, Kiara Páez, que murió en la provincia de Santa Fe en el año 2015 y que también gracias a estos nuevos recursos digitales va a poder estar con nosotros compartiendo su experiencia. En el Poder Judicial de Salta, las iniciales inquietudes en este aspecto se canalizaron a través de una mesa de diálogo hace muchísimos años entre operadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y del Ministerio Público, que luego de acaloradas discusiones conceptuales y sobre todo en materia de competencia entre las juezas de los fueros civil, de familia y penal que participaban en ese momento de la mesa de diálogo, generaron finalmente la ley 7403. A su vez, el trabajo en y con las comisarías fue de los primeros pasos de acción concretamente adoptados en el Poder Judicial. Y allí partieron la doctora Garros Martínez, primera jueza mujer de la Corte de Justicia, con los doctores Yalab y Domínguez, recuerdo, a trabajar y a apersonarse en muchísimos destacamentos policiales de la provincia, con la idea de conversar, sensibilizar, capacitar a las fuerzas policiales, iniciando en ese entonces ya la idea de denuncias mediante formularios cuidadosamente detallados. Las tareas con el Ministerio de Seguridad y particularmente con la Policía de la provincia siguen hoy en conjunto, con intercambio de criterios, opiniones y coordinación de recursos incluso. Todos conocemos algún caso de desatención a la mujer en alguna comisaría, desgraciadamente. Pero hoy vale destacar como ítem altamente positivo la predisposición encontrada en todos los niveles de la organización policial para aunar criterios precisamente y tratar de eficientizar acciones en la materia. Y creo que eso tiene mucho valor. En el año 2010
se creó la Oficina de Violencia Familiar, hoy de Violencia Familiar y de Género. Se concursó el cargo, se establecieron las distintas funciones de su titular y de sus equipos interdisciplinarios. Brillante recurso humano, la tarea que llevan adelante los profesionales en la órbita de la OBIF, que trabajan con los juzgados, que atienden distintas áreas del Ministerio Público y del Poder Judicial relacionados con esta temática, es imponderable. Y aquí quiero destacar la tarea, hablando de la OBIF, de otras dos magistradas de la Corte de Justicia, las doctoras Graciela Kaufmann y Sandra Bonari, que por motivos particulares hoy no pueden estar presentes, pero que nos hicieron llegar a modo de participación sus deseos de éxito, sus saludos a la gente que está trabajando en esto. Ellas denodadamente se volcaron a consolidar y a perfeccionar lo atinente a este punto neurálgico de recepción y tramitación de denuncias. En realidad, hablando, y yo me voy apurando para tratar de seguir la historia de todos estos puntos que unen el trabajo en materia de violencia, ustedes van a tener un recordatorio más preciso en la línea de tiempo que se ha preparado para serles presentados y que lo van a tener disponible por código QR o a través de los organizadores en otras pantallas. Pero quiero destacar que la creación en el año 2014 y luego su concreto fortalecimiento en el año 2021 por parte ya del actual gobierno del fuero específico en la materia. La creación del fuero específico constituyó un momento definitivo de asunción de la lucha contra la violencia familiar y de género como política de Estado, que requiere de continua observación, balance, adecuación y atención. La tarea de legisladores y operadores del Poder Ejecutivo se volcó en diversas normas en todo este tiempo, en diversas normas y organismos tendientes a ir cerrando huecos en el sistema estatal. Los huecos siguen, algunos por las consabidas insuficiencias presupuestarias, otros por fallas en los engranajes que se van diseñando, pero el trabajo no se interrumpió nunca. Debo mencionar entre otros, porque seguro que uno va dejando de lado algunas áreas que son de inestimable valor. El Polo Integral de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, la atención a los victimarios a través del programa llevado a cabo en su momento en el seno del Ministerio Público con profesionales de la psicología y actualmente el trabajo en el Poder Ejecutivo con el funcionamiento del PRIO, ya desde Chubut, nos van a hablar también de este modo de prevenir, trabajar con el hombre. La diaria de los agentes informáticos, el trabajo diario de los agentes informáticos de las distintas áreas, que en todos los ámbitos hoy coordinan su trabajo para la programación y puesta en marcha de las necesarias actualizaciones operativas. La labor de defensores públicos o abogados de la matrícula, de asesores, de fiscales, sin la cual la decisión jurisdiccional no puede tener lugar. Son todos espacios de ardua dedicación. Tampoco puede dejarse de destacar en este esquema protectorio la presencia invaluable del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, donde el Poder Judicial tiene su representante y que conforma un comprometido equipo que monitorea y elabora los datos cuidadosamente recolectados para ser utilizados en las distintas áreas que los necesitan. Articula entre ellos, asesora, promueve, acompaña, entre otras actuaciones. La Secretaría de la Mujer del Poder Judicial constituye otro pilar fundamental dentro de la estructura judicial, simplemente porque afuera hay una serie de pilares que sostienen y cada vez dan mayor sustento al edificio que crece y al que nosotros todos, desde cada lugar, tenemos que dar contenido. A todos y aquellos de quienes pudiera estarme olvidando en este momento, está dedicado este espacio conmemorativo de hoy, generado en oportunidad de una de las últimas reuniones de la Junta Federal de Cortes en la vecina provincia de Jujuy,
en cuyo seno permanentemente se debate y trabaja sobre la toma de decisiones y cursos de acción de los poderes judiciales del país en la materia. Contar con marcos normativos adecuados para abordar la violencia familiar y por motivos de género es fundamental para lograr el objetivo principal de proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, pero así también responsabilizar a los agresores a través de medidas que lleven a desincentivar la violencia. El Poder Judicial se encuentra en un momento de plena transformación y modernización operativa. Los espacios que hemos mencionado y tantos otros que quedaron fuera de esta breve síntesis quedan, por lo tanto, inmersos en un proceso de armado de nuevos mecanismos y selección de herramientas. La tarea sigue. Desgraciadamente, este flagelo no ha disminuido, se intensifica, se ramifica, desgraciadamente, y nos hiere aterradoramente, diría. Nuestro compromiso es cada vez mayor, y también la necesidad de diálogo y de perspectivas interinstitucionales e interjurisdiccionales, por lo que es especialmente valioso el aporte de hoy de magistradas y funcionarias de otras provincias, y por supuesto de cada uno de ustedes desde su punto concreto de labor diaria. Por todo eso, gracias por estar aquí hoy. Nada más. A continuación, hará uso de la palabra la señora presidenta de la Corte de Justicia de Salta, doctora Teresa Ovejero Cornejo. Muy buenas tardes a todos. Es un placer hoy estar acá y ver este auditorio lleno de gente, porque creo que esto demuestra el interés que tenemos todos y todas por un tema tan actual y tan doloroso como es el de la violencia familiar y de género. Adriana hizo un agradecimiento general al que yo adhiero, pero yo quiero hacerle un agradecimiento a ella. Porque la verdad que si hoy estamos aquí y si se ha armado toda esta conmemoración tan linda, ha sido por el ímpetu y por la idea que ella ha puesto en todo esto. Así que gracias, Adriana, porque esto es tu mérito, vos nos has convocado, vos seguís trabajando mucho en este tema, impulsás a todos a que lo hagamos, así que hago propio los agradecimientos tuyos, pero yo hago mío el agradecimiento que tenemos que hacer hacia vos. Así que gracias, y gracias a todos los que hoy nos están acompañando, de los otros poderes, de las otras instituciones, a todos los funcionarios, a todos los secretarios. Doctora Garro, qué lindo verla de nuevo por acá. Las juezas del interior también, las juezas de violencia. Un tema muy importante en el que nosotros estamos tratando de cambiar un poquito la historia y se viene tratando, ya son 15 años, está bueno marcarlo a estos 15 años, porque de verdad que hay tanto todavía por hacer. Y creo que la mejor forma de hacerlo es coordinando acciones entre los tres poderes del Estado y entre los particulares y entre las demás asociaciones, porque esto es un problema que no lo vamos a solucionar individualmente cada uno de nosotros, sino que se va a solucionar cuando todos conjuguemos los esfuerzos para que esto realmente cambie, mejore. El camino está marcado, la senda está hecha ya, pero tenemos que trabajar todos muy en conjunto. Y bueno, preparé algo que ahora quiero leerles de lo que nosotros como Corte de Justicia entendemos de hacia dónde vamos y qué es en lo que tenemos que trabajar. Porque como todos sabemos, el problema de la violencia es multicausal y por lo tanto requiere múltiples abordajes. Atacar las causas de la violencia no es una tarea que competa especialmente al Poder Judicial, aunque como sabemos también, combatir la impunidad de las mismas, asegurar protecciones efectivas en los casos, es una tarea en la que cumplimos un rol central y que tiene un efecto en el plano de la prevención secundaria y por tanto en su erradicación, como impacto de un mensaje institucional claro de no tolerancia a la violencia, cualquiera sea la forma y la modalidad en la que se exprese. Es en virtud de ese deber de actuar con debida diligencia que este Poder Judicial, con el acompañamiento de los otros poderes del Estado provincial,
Me encanta aparte ver ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, o sea que realmente con el acompañamiento de esos otros poderes ha desarrollado a lo largo de estos 15 años dispositivos para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva para la protección de las víctimas. Darnos este espacio para mirar reflexivamente lo que hicimos y consolidar los logros obtenidos, creemos que es fundamental para pensar en nuevas herramientas o perfeccionar la que hemos adoptado durante el camino recorrido. La modernización de este Poder Judicial nos está permitiendo avanzar en respuestas más oportunas. La especialización nos garantiza a su vez respuestas de calidad, protectorias de los derechos humanos de las víctimas, así como de las garantías constitucionales implicadas en todo proceso judicial. En ese horizonte seguiremos trabajando mancomunadamente para converger en la sinergia virtuosa de los recursos judiciales existentes y de cara a seguir revisando los circuitos institucionales que puedan resultar revictimizantes. Una vez más, un agradecimiento a todos. La política que hoy tiene la Corte de Justicia y que lo hemos marcado nosotros a través de acordadas también es tolerancia cero a la violencia. Tolerancia cero a la violencia aquí adentro, tolerancia cero a la violencia en todo lo que a nosotros nos compete y en todo lo que nosotros podamos estar involucrados. No vamos a tolerar más, y esto es también en lo interno algo que estamos transmitiendo a nuestros empleados, a nuestros funcionarios, incluso a nuestros magistrados. Desde adentro nosotros no lo vamos a permitir y vamos a trabajar para que no se permita en ningún ámbito. El respeto es la base de cualquier relación. Relación padre-hijo, relación amigo, relación empleado, relación jefe. Y en base a ese respeto creo que es en el que tenemos que seguir trabajando, porque en la medida en que el respeto sea lo que nos una a todos en las relaciones, creo que vamos a tener una comunidad, una sociedad, una Salta y una Argentina mejor, así que tenemos que seguir trabajando en esto. Yo los interpelo a que todo aquel que pueda poner un granito de arena para que la sociedad cambie y para que la violencia la podamos realmente erradicar, creo que va a ser la forma. Así que encantada de encontrar este lugar tan colmado de gente que quiero terminar diciendo gracias de nuevo. Muchas gracias. A continuación, vía Zoom, hará uso de la palabra la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Emilia María Valle. Buenas tardes a todos, a todas. Un saludo afectuoso a mis queridas y queridos colegas de la Corte, de la prestigiosa Corte de Justicia de Salta. Un saludo también y celebro la presencia por lo que en términos institucionales y trabajo articulado significa a quienes son autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores, a integrantes del Poder Judicial de Salta y demás personas allí presentes cuya presencia revela un sentido profundo de compromiso con la temática abordada. Es para mí un placer enorme participar en este acto de apertura al que fuera convocada por mi querida colega Adriana como responsable de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, y en el marco de una actividad tan importante y la conmemoración de hechos sumamente trascendentes, como fue la primera oficina de violencia familiar hace 10 años en Salta, que luego se ampliaría en competencia género, y los 10 años del fuero especializado con la puesta en funcionamiento de los 3 juzgados con esa competencia y en materia cautelar. Realmente estos notables avances históricos han constituido un antes y un después en la vida del Poder Judicial salteño, pero también particularmente en la vida de quienes habitan el suelo salteño.
de toda la ciudadanía. Y esto no fue solo una decisión administrativa, legislativa, una reforma judicial. Esto significó un acto de justicia, una respuesta concreta de ese comprometido poder judicial y los poderes que interactuaron para llegar a esto, con una realidad muy dolorosa, la respuesta a esa realidad tan invisibilizada hasta entonces como la violencia en el ámbito familiar y la violencia de género. Es también un reconocimiento a que la violencia no puede ser tolerada, ignorada, y que el Estado tiene la obligación de acompañar, de proteger y, por supuesto, de erradicar. Significa esto entonces no solo hoy un acto institucional, sino el reflejo claro del compromiso de la Corte con los derechos humanos, con la igualdad de género y con la erradicación de toda forma de violencia. Nosotros sabemos, somos conscientes que la violencia de género sigue siendo una de las causas más frecuentes de vidas atormentadas, de destinos trágicos que afectan un derecho humano fundamental de las mujeres, que es el derecho a la salud. Y sabemos, y esto abarca también para aquellas personas que sufren violencia en el ámbito familiar, que la buena salud es un concepto holístico que abarca aspectos de la vida social, económica, política, ambiental, por supuesto biológica también. Y en ese sentido, estar sana o sano significa tener una vida libre de violencias, sin discriminación, pero también el acceso a servicios de salud adecuados, a calidad en la atención, a recibir un trato humanitario y sensible. Y cuando uno habla de destinos trágicos como consecuencia de la violencia extrema contra la mujer, basta decir que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha informado en el 2024 sobre 247 casos de femicidio. Y lo que resulta aún más preocupante es que muchos de esos casos han pasado por las oficinas, por las dependencias que tienen que ver con justicia, con salud, con la policía. Con lo cual, esto es una prueba de que la violencia de género también se nutre de violencia institucional. Y nosotros hablamos en este sentido de muchos casos que no fueron investigados o no lo fueron con la seriedad que ameritan. Hablamos de casos que no fueron juzgados, sancionados, de largas demoras, de largas esperas por parte de las víctimas en distintas dependencias, reiteración de declaraciones que llevaron a la revictimización, no adopción de medidas proteccionales o no seguimiento del cumplimiento de estas medidas, falta de credibilidad en el relato de las víctimas. Entonces, nosotros nos preguntamos desde el rol que tenemos los poderes judiciales, que somos la primera línea de defensa de los derechos humanos a nivel nacional, como reiteradamente ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo si referimos a nuestros fallos con mayor grado de responsabilidad, los tribunales de casación, porque nuestros fallos, si bien no obligan más que en el caso concreto, son orientadores para casos análogos, y entonces partimos de esta función que tenemos de calificar debidamente los hechos con adecuada perspectiva de género. Nosotros tenemos los marcos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, que nos respaldan y nos obligan a tener determinados comportamientos, conductas, dentro del marco de nuestras funciones. Y si hablamos del Corpus Iuris Internacional, todos sabemos que estamos hablando de la Convención de Belém do Pará, que estamos hablando de la CEDAW como primer tratado internacional que obliga a los estados a adoptar medidas para promover la igualdad de género y eliminar todo tipo de discriminación. Nosotros sabemos que ese es un tratado que se sustenta en tres subprincipios: la no discriminación y su consecuente prohibición, las obligaciones estatales de tomar acciones concretas
medidas afirmativas, la perspectiva de género es una de ellas, y también, por supuesto, ir a la igualdad sustantiva, que no es lo mismo que hablar de igualdad formal, porque hablamos de acceso a derechos, a oportunidades y a recursos. Igualmente preocupante también es el aumento exponencial de casos de violencia en el ámbito doméstico, intrafamiliar. Sin duda que nuestra adhesión y firma de distintos tratados internacionales ha llevado al reconocimiento de derechos fundamentales y también a la necesidad de su protección. Entonces, aun cuando este marco de violencia se dé dentro del ámbito familiar, desde luego que ya no hablamos de una problemática personal, sino que hablamos del Estado garante que no puede permitir el avasallamiento de derechos personalísimos. Y esto también implica trabajar en red con otras instituciones, lo decían mis queridas colegas antes, trabajar con otras instituciones, con la sociedad civil y tener un trabajo interdisciplinario, porque las violencias no se combaten en soledad. Entonces tenemos que tener un enfoque integral para dar una respuesta judicial, una respuesta estatal que realmente sea interdisciplinaria, que sea humana y que sea transformadora. Yo creo que hoy, bien lo decían recién, este acto de conmemoración se trata también de reconocer el trabajo enorme que hacen las señoras juezas, funcionarios, funcionarias, empleados, los equipos técnicos, que con compromiso y sensibilidad realizan una tarea que en realidad es muy compleja. Es una de las tareas más complejas y más desafiantes de estos tiempos. Entonces, creo que vale el reconocimiento por ayudar a tantas personas a tener la vida que merecen vivir sin miedo y con dignidad. Muchas gracias y felicito nuevamente a la Corte de Salta en pleno por este acto que tiene una trascendencia importantísima y un reconocimiento a las personas que lo merecen. Muchas gracias.